Vamos a la palabra del Señor y justamente vamos a hablar hoy en el culto de la mañana y en el culto de la tarde, la Biblia, origen, utilidad y propósito de la Sagrada Biblia. Vamos a leer la palabra del Señor al respecto de eso. No sé, todos tenemos una Biblia y la Biblia no se ha quedado en el tiempo. Es el libro más leído del mundo. No cuenta entre los bestsellers porque no habría lugar para otros. No hay lugar para otros más. Entonces, si lo pones a competir con los demás, no das oportunidades a los escritores para que puedan estar ahí arriba en el top. Porque la Biblia está en el top, pero arriba de todo está en el top. Traducido a centenares de idiomas. No voy a hablar sobre ese tema ahora, pero la Biblia es la Biblia. Es la Biblia, te inspira una vida de santidad, te da conocimientos. No es un libro de ciencia, pero tiene ciencia. No es un libro de geografía, pero te muestra geografía. Es un libro que cuenta los orígenes, el final y también toda la historia del medio, de punta a punta. Pero vamos a hablar hoy acerca de algunas cosas en particular, porque los mensajes tienen que ser más cortitos. Así que arrancamos ya con el mensaje de la palabra de Dios. Leemos segunda carta a Timoteo 3, 16 y 17. Dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amado Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas este mensaje y edifiques nuestras vidas en esta sólida verdad, la cual nunca va a cambiar, Señor. Esa verdad es tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que la Biblia dice que está inspirada por Dios. Es útil para varias cosas medio complicadas. A ver, dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Porque también se puede instruir cualquier cosa, ¿no? Esto es justicia. Y objetivo, el objetivo, la finalidad, a fin de que el hombre y la mujer de Dios estén enteramente preparados para toda buena obra. O sea que la Biblia no es un libro que te lleva a las nubes, a estar volando allí, medio hipón. No. La Biblia te pone los pies sobre la tierra para que estés enteramente preparado para toda buena obra. Una sociedad que le hace caso a la Biblia es una sociedad sana. Una familia que le hace caso a la Biblia no anda volando de aquí para allá en ideas raras, así, no. Es una familia con los pies sobre la tierra que vive sanamente, que se respetan, que se quieren y que salen adelante siempre. La Biblia te ubica para ser enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el origen de la Biblia? Y bien, desde la pastora, vamos a leer de vuelta. 3.16, ¿qué dice ahí en el principio? Toda escritura es inspirada por Dios. Ahí está. Es inspirada por Dios. ¿Qué es una inspiración? Bueno, inspirar, además de que es absorber aire o humo, lo que sea, para dentro, inspirar y expirar. Entonces, inspirar. Eso es una de las cosas. En este caso, también hablamos de la inspiración que una persona recibe. Voy a tratar de explicarlo de manera sencilla en 2 minutos para que se entienda lo que es una inspiración. Por ejemplo, hay personas que de repente dicen, este nene me inspira ternura. Te inspira ternura. Una persona trabajadora, esforzada, que ves que sale adelante, te inspira a ser trabajador, esforzado, porque vas a salir adelante. Un predicador que se prepara en el mensaje, que tiene una vida de santidad, que tiene un testimonio, inspira a otros predicadores. O sea, que en definitiva crea una impresión en el alma. Una impresión es como hablando de una cosa que se imprime, ¿está bien? Que deja algo escrito en el alma. Sin palabras, ¿está bien? Porque no es que sea impreso con palabras, porque se imprime en el alma una sensación. Hay varias cosas que significa la inspiración. Por un lado, es lo que te decía, es una impresión que se genera, una sensación, un sentimiento. Entonces, cuando habla de que la Biblia fue inspirada por Dios, no significa que fue dictada palabra por palabra. Vamos a entender eso. Pero dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Que
En este caso, cuando hablamos de que te inspira un nene, te inspira ternura, un predicador te inspira de repente una confianza, para decir yo quiero hacer las cosas así, un jugador de fútbol que es disciplinado, inspira a otros a hacer lo mismo. Eso es inspiración humana. Esto es inspiración divina, ¿está bien? No es que hubo seres humanos tan santos que se inspiraron en ver correr la brisa del viento por el árbol y dijeron, oh, hay un creador. No, no, no. No. Esto es el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, el que estuvo acá, me envolvió en su gloria el primer día de Ahora, el que caminó por los pasillos acá de mi casa porque se hizo sentir su presencia. Ese mismo Espíritu Santo, el que se movía sobre la faz de las aguas cuando estaba la tierra desordenada y vacía. Ese mismo Espíritu Santo, una persona, un ser todopoderoso. Él inspiró, un ser sabio que todo lo sabe, inspiró. Dio un entendimiento, una sensación, un conocimiento, algo sobrenatural. Inspiró sobrenaturalmente a los hombres para escribir estos sagrados escritos. Inspirado por Dios. A través de miles de años de diferencia entre el primero y el último de los que escriben la Biblia, sin embargo mantiene un solo hilo de pensamiento, porque el que inspiró desde Moisés hasta las últimas epístolas de Juan, el que inspiró fue el mismo Espíritu Santo de Dios. El que estaba con Isaías, el que estaba con David, el que estaba con Abimelech, el que estaba también con Mateo, el que estaba también con Lucas en Hechos de los Apóstoles, el que estaba con el apóstol Pablo, el que estuvo con Juan allí en el Apocalipsis. El mismo Espíritu, uno solo, un solo pensamiento, un ser grande y todopoderoso inspiró a diferentes hombres, reyes, pastores de ovejas, pescadores, médicos, inspiró a diferentes personas en un solo pensamiento. No se contradicen uno con otro. ¿Por qué? Porque el que los inspiró es uno solo y el único Espíritu Santo de Dios, que nos ha dejado esta palabra de Dios que no se mueve sino que permanece para siempre. Eso es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. No es descubrimiento de hombres santos, no. Vino el Espíritu Santo y los inspiró. Le dijo, levántate, hijo de hombre. Así como cuando reciben la profecía. Mi esposa tiene dones de profecía. Como reciben la profecía. No es que se les dicta palabra por palabra, pero reciben la palabra. ¿Cómo es? Es algo espiritual, pero real. No es inventado. No es que se bucea en el espíritu. ¿Qué puedo decir? No, 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 no. Viene y te lo dice, te inspira. Te inspira para hacerlo, como me inspira a mí para emprender tareas para el reino de los cielos. Me inspira, no es que Dios me lo dice, sé esto, no, pero me inspira, me da una seguridad, queda impreso adentro mío, yo sé que así debo hacerlo, y funciona, porque es una inspiración, pero en este caso es para algo temporal. En el caso de la Biblia fue para una palabra que quede para siempre. Mientras que haya humanidad en la tierra, tendrán Biblia, que es palabra de Dios. ¿Para qué sirve la Biblia? Bueno, a ver, ahí le mandé a Pablo un cuadro, no sé si me lo puedo poner ahora. Tiene 4 utilidades la Biblia. 4 utilidades la Biblia, ¿cierto? Y un objetivo. El objetivo es formarte, formarme. Dios tiene ese objetivo. Las 4 utilidades son enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Vamos a ver en este mensaje 2 de Elías. Solo 2 porque si no, ¿sabes qué? Nos quedamos acá hasta después del almuerzo. Está el cuadro. Sí, ahí está el cuadro. ¿Lo pones de vuelta, Pablo, por favor, el cuadro? Gracias, Pablo. Pablo siempre está ahí atento a todo. Muy bien, ya estuvo el cuadro recién. Entonces tenemos enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Vamos a ver los primeros 2 ahora, que es enseñar y redarguir. Y en el otro mensaje, la segunda parte, veremos corregir e instruir en justicia. ¿Qué es enseñar? Para enseñar hace falta alguien que te enseñe, ¿sí? ¿Está bien? La Biblia es útil para enseñar, pero no quiere decir que con solamente la Biblia aprendes. Dios ha puesto maestros para explicar la Biblia. En la Biblia dice eso, ¿sí? Enseñar es comunicar conocimientos, comunicar experiencias, comunicar ideas, habilidades a una persona que no lo tiene. Alguien que no sabe, se le comunica en base a los escritos de la palabra de Dios. De allí que nuestro maestro siempre es el Señor, porque de Él
de él viene la palabra. Es más, hay un misterio espiritual acá, que no voy a entrar en profundidad en eso, hoy, algún día sí puede ser. Dice que Jesús es la palabra en acción. Juan, capítulo 1, verso 1, en el Evangelio de San Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo es Dios. ¿Qué es el Verbo? El Verbo es la palabra puesta en acción. Un verbo es correr, por ejemplo. Entonces, una persona está corriendo, es una acción que se desarrolla. Y Jesús es el Verbo divino, el Verbo de Dios. Y ese nombre se repite también en Apocalipsis. Ahora, si hablamos de Jesús, hablamos de la palabra. Si hablamos de la palabra, hablamos de Jesús. Él es nuestro maestro por sobre todas las cosas. No hay maestros humanos, no hay discípulos del pastor Cupec, no existen. No existen los discípulos del camino, no existen. Somos todos discípulos de Jesús. Tenemos maestros en el camino que transmitimos la palabra de Dios en base a lo que Jesús enseñó, pero somos todos discípulos del Señor. Aclaremos, dijo el lechero, porque eso es una confusión terrible que hoy en día existe. Soy discípulo, como decían en Corintios, soy discípulo de Pablo, soy discípulo de Cefas, soy discípulo de... No. Somos todos discípulos del Señor. En el momento de bautismo en aguas nos convertimos en discípulos del Señor. Y aunque Dios pone hombres y mujeres que nos enseñan, nos transmiten conocimientos, pero sin embargo todos ellos y cada uno de los que lo hacemos tenemos que hacerlo en base a la palabra de Dios. No apartarse ni de derecha ni de izquierda en la enseñanza bíblica. Y ahora, el tema es este. La palabra enseñar viene de insignare. Insignare, parece gutano, ¿no? Insignare, va. No. Creo que es latín. Es en latín, claro. Quizás hay alguien que hable muy bien italiano que me pueda decir ahora qué está diciendo. Insignare es una palabra latina. In es en, adentro. Signare es señal. Señal. Por ejemplo, insignare, enseñar, es orientar en los pasos a dar, orientar el camino a seguir. Vos llegás a un barrio que no sabés bien cómo llegar a un tal lugar. Hoy en día con el GPS todo se arregla más fácil, ¿no? Pero las señales de tránsito son esas señales de signare, son señales, ¿no? Son señales. Debo decir, no, ¿cómo hago para llegar hasta la...? Está en el campo, ¿no? Está en el campo. Y tenés que ir a la quinta de Artigas, ¿no? ¿Cómo hago para llegar a la Artigas? Ah, mire, usted agarre para allá, haga un poco para allá o poco para... Mira que te explican raro, ¿no? Entonces, pero está la gente que explica bien. Bien, hacete unos 200 metros para allá, hay una calle que nace para la izquierda y ahí te lleva a donde corta la calle y vos le das un poquito para la derecha y ahí está Artigas. Entonces, te hizo la señalización y vos en la cabeza, si miraste, te enseñó. Insignare, te dio las señales cómo seguir. Esquina, se corta a la derecha y llegás a la casa de Artigas, a la quinta de Artigas, por ejemplo. La cuestión es que en definitiva la enseñanza, los que enseñamos la palabra de Dios, señalizamos los caminos a seguir. No es que abrimos la cabeza y le metemos ideas, le lavamos el cerebro, como algunos dicen. No, nada. Vos tenés que abrir la Biblia. ¿Será que abriendo la Biblia y leyendo vas a aprender? ¿Serás enseñado? Sí, más vale que sí. Un poco. ¿Será que si de repente vos escuchás la voz de Jesús y te va a enseñar, será que vas a aprender? Sí, un poco. Pablo escuchó la voz de Jesús. Pablo se cae del caballo. Se cae del caballo, Pablo. Y entonces Jesús le habla y dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Andate a Damasco, ahí te van a insignar. Te van a enseñar. 13 años estaba duro porque era duro Pablo, era duro el tipo. Porque mira que hay algunos en 4, 5 años, 8 años se forman. 13 años le llevó a Pablo. Era duro. Hasta que por fin Dios dijo, listo, ahora ya está listo. Ahora vas a ser puesto como apóstol. ¿Cuándo? Cuando fue insignado. ¿Por quién? Por los maestros que estaban allí en la iglesia. En la iglesia en la que él estuvo como miembro. Así que en definitiva, vos tenés que leer la Biblia, tenés que hablar con Jesús, decirle, enseñame, Señor. Y tenés que escuchar a los maestros que Dios puso
en la iglesia. Yo no tenía un texto a vos, me parece, o sí, Efesios 4:11, ¿te lo pasé? No. Búscalo, por favor. Efesios 4:11, Pablo, que no se los pasé a mis queridos compañeros acá de la predicación. Efesios 4:11 muestra que Dios puso maestros. Ustedes, la mayoría, conocen el texto de memoria, pero me gusta hacerlo basado en la Biblia, para que no parezca que son enseñanzas particulares, Pastor Cupé, porque yo todo lo que insigno, lo que enseño, está en base a la Biblia. ¿Qué dice? En Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. Los evangelistas, el evangelista es el que lleva la palabra de Dios a los perdidos. Si bien todos hacemos la obra, hay gente con un don especial de evangelista. ¿Quién convierte a la persona? Lo hace el Señor. Pero hay un evangelista que predica. Vos habrás llevado a los pies de Jesús a mucha gente, pero no fuiste vos el que los convirtió, lo hizo el Señor. Pero vos fuiste el instrumento. Tenés que estar siempre limpio. El instrumento es como un caño por el que corre el agua. El agua es el que moja, no es el caño. ¿Está bien? Pero si no hubiera una manguera que lleve el agua, no llegaría hasta tal lugar. ¿Está bien? Pero siempre es el agua la que moja. Lo que tenemos que tener cuidado nosotros, que somos la manguera, digamos, por la que corre el agua, de no estar tapada, obstruida por algún enojo, alguna cosa fea de esa que el mundo hace y que el diablo maneja muy bien. Tenemos que estar siempre limpito el conducto. ¿Para qué? Para que fluya mucha agua y que podamos regar las plantitas y hacer toda la cosa buena que el agua hace. Entonces tenemos que ser siempre limpios para que sea nosotros un canal de bendición. Entonces el evangelista predica. Ahora el maestro enseña. Dios ha puesto maestros. No es un gusto particular, es decir, no, vamos a hacerlo así, porque así es mejor. No, Dios puso a unos apóstoles, maestros también. Así que entonces es un plan de Dios. Así que vos tenés que saber escuchar. Yo me dediqué a escuchar a mi pastor, 5 años lo escuché a mi pastor, prácticamente 4 veces por semana. Y aprendí un montón, ¿sabes? Pero ponía atención a cada prédica. Si en este momento vos estás distraído con el celular, viendo mensajitos, ¿sabes qué? No vas a entender el mensaje, no vas a captarlo. Tenés que captar el mensaje, recibir el mensaje. Formate con una enseñanza teológica. El IET, por ejemplo, lo tenemos en el camino. Hay muchas formas de formación teológica. Lo importante es que te formes en la palabra, que te dejes enseñar, insignare, ¿eh? Te muestran el camino a seguir para entender la palabra de Dios. No se bucea solo en los misterios bíblicos. Dios puso maestros que nos enseñen la palabra de Dios. Y en Gálatas 6:6, Pablo, ¿qué tenemos allí? Dice que el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena con quien lo instruye. Así que entonces vos tenés que siempre estar haciendo partícipe de toda cosa buena a la persona que te transmite la palabra del Señor. Sí, seguimos con esto, ¿cierto? Así que tenemos en claro lo que es enseñar. Es justamente mostrar un camino para llegar a un determinado conocimiento, entendimiento, que tenemos que irlo asimilando nosotros mismos y hacerlo nuestro. No tenemos que repetir frases de otro porque estaban lindas, ¿sí? Sí, no, tampoco significa que alguien sea dueño de frases, pero sí tenemos que nosotros asimilarlas, hacerlas nuestras. Es porque lo hemos hecho, hemos llegado al destino, hemos llegado hasta la Quinta de Artigas, por así decirlo. Nos han señalizado el camino y hemos hecho nuestra la evangelización, la oración, el ayuno, el perdón, todo lo que se aprende, lo que nos enseñan de la Biblia, lo que la Biblia misma nos muestra, lo hemos hecho nuestro y perdonamos, predicamos, ayunamos, hacemos todo por nuestra propia decisión. Eso porque hemos aprendido. Para redarguir. ¿Viste que está ahí? ¿No? Léeme de vuelta el 3:16. Porque esa palabra redarguir a mí siempre me llamó la atención. ¿Qué querrá decir redarguir? ¿No? Es una palabra medio complicada. No es que esté de más en la Biblia. A veces uno no sabe bien el castellano. Es otro problema eso. ¿Qué dice ahí? ¿Útil para? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Gracias por hacerlo despacio y tomar agua. Ya te conozco. Muy bien. Así que entonces, en definitiva, para enseñar, para redarguir. ¿Qué significa redarguir? Redarguir es una palabra muy antigua que tiene que ver con los griegos. Red es retroceder. Retro. Ir, volver para atrás. Red. Arguir
Ese tiene un origen igual que Argentina, arg. Y no es que cayó justo así, no. Significa retroceder y pongámoslo en claro. Y la palabra usada para poner en claro es plata, la plata, el metal plata, que es un metal claro. Ese es el origen indoeuropeo aplicado por los griegos, pasado al latín y llegado hasta nosotros. O sea, es para dar vuelta a conocimientos equivocados. Redarguir es demostrar al otro que está equivocado. Porque a veces uno se hace la cabeza, ¿viste? En cuanto a las cosas espirituales, a la doctrina, se hace el bocho como que se la sabe y está equivocado. Yo he estado equivocado muchas veces. Y después, con la palabra de Dios y con la enseñanza, fue redarguido. Tuve que hacer marcha atrás, de vuelta, vamos a empezar de vuelta, del lugar de partida. ¿Para qué? Para aprenderlo bien. Porque hay cosas que se las aprende mal. Y uno está convencido de que está bien. En un tiempo, por ejemplo, época de muchos milagros, campañas, todo eso, y se consideraba que era pecado ir al médico. ¿Vos te acuerdas de esa época? Sí. Terrible. Que era pecado ir al médico. Era doctrina. Hasta que un día el pastor y los pastores que tanto predicaban cayeron enfermos. Que le agarró la presión, que le agarró el azúcar en la sangre. ¿Y qué pasó? Al médico. Se olvidaron de Lucas. Y Lucas era médico. Y después internado en el hospital, ahí recuperándose. ¿Y qué hicieron? Se dieron cuenta tarde, porque habían pulverizado la iglesia de un conocimiento equivocado. No, Dios ha puesto a los médicos para algo. Nosotros oramos y creemos en los milagros. Hoy en día está claro eso, para ustedes que son menos viejos que yo en el camino. Yo tengo 42 años en el camino del Señor. Pero a ustedes que tienen 20 años en el camino del Señor, ya esa doctrina fue redarguida. ¿Por qué? Porque no estaba bien, estaba equivocado. Pero estaban tan convencidos los muchachos que le daban. Y no se le ocurra a la hermana ir al médico. No, pecadora. ¿Cómo va a ser así? Estaba equivocado, un error terrible. Pero fue redarguido con la palabra de Dios, donde dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo al templo del Espíritu Santo. Tenemos que cuidar las muelas, cuidar el cuerpo. Bueno, no es el tema de hoy. Pero sí que cuando se está equivocada la doctrina, o por ejemplo que hay que vivir orando. ¿Y cuándo vas a trabajar? Eso de vivir orando, dice que orar sin cesar, quiere decir que tenemos que estar en continua oración. Pero no quiere decir que no vas a hacer la cama, hermana, y que no vas a hacer la comida. No, estoy orando, esposo, la comida, que los chicos arreglen, Dios le va a dar de comer. ¡Ah, pará! O sea, tenemos que orar, tenemos que estar en continua comunión, pero la comida hay que hacer, el churrasquito hay que hacerlo a los chicos. Y también la leche y el yogur, hay todo en su hora. Entonces, todas esas doctrinas equivocadas son redarguidas por el conocimiento claro de la palabra de Dios. Eso de dar al necesitado, por ejemplo. Yo he escuchado personas que dijeron, hermanos, si yo encuentro a una persona necesitada, le saco el pan a mis hijos y se lo doy. Ah, qué bonito. O sea, ¿vos dejás pasar hambre a tus hijos? Si lo hacen, porque me parece que está muy, muy exagerado, ¿no? Pero ponele que lo haga. Bueno, tenemos que ayudar a las personas, pero no podemos descuidar a la familia. Pero el pastor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. ¿Y quién es tu prójimo más cercano? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? El tipo viene con hambre, quiere comer. No, le di toda la comida al vecino que no tiene para comer. Y pará. Compartí sin descuidar tu casa. Tenemos que tener equilibrio. Todo eso todos esos errores, excesos, excentricidades doctrinales, son transformadas, son revertidas como, poner más atrás. Poné, ahí está. Punto de partida, vamos a empezar de vuelta. ¿Hay que ayudar al necesitado? Sí, perfecto. Pero no te olvides de tu casa, de tu familia, vos tenés que cuidarte en tu casa. Eso es equilibrio. No, cuido de mi casa y no doy nada a la gente. Tampoco la pavada. Es decir, compartí y también cuida tu casa. El equilibrio es lo que la Biblia nos muestra en todo su contenido. Redarguir significa ponerle luz, o sea, es volver para atrás de tu error y ponerle luz. La cosa es así. Entendelo, cabezón. La cosa es, como te digo, escuchar la palabra, atender a los maestros, porque para eso están los maestros, para enseñarnos la palabra del Señor, ¿sí? Es muy importante todo eso.
Segunda carta a los Corintios, que lectores de la Biblia, vamos a llegar bien pronto, capítulo 10, verso 5, habla de un tema que parece que con la palabra poco tuviese que ver, pero es que la palabra es el centro para la solución de ese problema. ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Corintios 10, 5. Ese te lo di, ¿no? Sí. Sí, ahí está. Muy bien. Ahora sí leemos para agradecernos. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Fortalezas que se hacen. Conocimientos equivocados. ¿Cómo se derriban los conocimientos equivocados? Con la palabra de Dios. Léeme el verso 4, por favor. Acá a la palabra la ponen como un arma letal para erradicar el conocimiento, la falta de conocimiento. ¿Qué dice la Biblia? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruir fortaleza. Pareciera como que la idea simple es como que no lograr ayudar a romper fortaleza. ¡Rompo fortaleza en el nombre de Jesús! Pero anda la palabra. ¿Vos querés romper fortaleza? Tenés un hijo que está pensando equivocadamente, un vecino equivocado, un hermano de la iglesia que le erró. ¿Cómo haces para derribar esa fortaleza? ¿Qué es una fortaleza? Es un lugar donde se encierra la persona. ¿Conocés gente que se encerró en una postura? Se hizo una fortaleza. Con paredes equivocadas. Con 3 ideas. Un triángulo. Se encierra a una persona. Si hace 4, le queda más cómodo todavía. Se mueve más todavía. Pero con 3 ideas equivocadas, una persona hace así, así y así, y se queda adentro. Y se cierra. Para derribar fortalezas, sí hay que orar por el hermano. Yo no desmerezco la oración. Saben que soy hombre de oración, por favor. No desmerezco la oración. Pero para derribar fortalezas, que son errores de los conceptos de la vida espiritual. Esos son las fortalezas que hay que derribar. No es que el diablo hizo fortalezas por aquella región, hizo fortaleza allá en la entrada del barrio, no. Están en la cabeza. Están acá esas fortalezas. Errores del punto de vista de la doctrina práctica, de la doctrina bíblica, errores que se hicieron por conceptos equivocados. ¿Cómo se derriba eso? Con armas espirituales. No es agarrarlo a los sopapos, hermano, decir, pero entender lo que no. No, así no. Ir con la palabra. Palabra, lo que dice la palabra. Explicar la palabra, como te la explico ahora. Dar la palabra, ¿cierto? ¿Para qué? Para voltear los muros equivocados, para que ponga marcha atrás, vuelva para atrás y empiece de vuelta con ideas correctas, sin errores. ¿Quién te lleva al error? Sí, ahí interviene el diablo, que te mete ideas raras en la cabeza y te tiene encerrado ahí, amargado, decir, a nadie le importo, en mí no piensan. Ahí te tiene el diablo encerrado entre 3 paredes. Pero hay que voltearlas. ¿Cómo se voltea? Con el conocimiento de la palabra de Dios. Escucha, aprende de los maestros la palabra de Dios. Porque si no vas a morir ahí como el diablo quiere que mueras, amargado, solo, pensando que están todos equivocados. Es como que se mete por la autopista en contramano. Si me ves cuánto vienen de frente, claro, obviamente, si vos estás en contramano. Y vas a tener muchos de frente que van en la vida haciendo lo que tienen que hacer. Y dirás, todos están en mi contra. No. Romper las fortalezas. Abre tu corazón, hermano. Poné marcha atrás. ¿De dónde? ¿Qué le dice el Señor a ese pueblo equivocado? Mirad vuestros caminos. Mirad las sendas antiguas y vuelve al sitio del error. Redarguir. Volver al principio. Y empezar de vuelta. Tenemos la vida para seguir adelante. ¿Qué problema hay de empezar de vuelta? ¿Qué problema hay de, en vez de seguir empecinado y seguir semanas y meses y años empecinado para después de varios años darme cuenta qué mal que estuve? ¿Qué mal que estuve? Me hice mal yo, le hice mal a la familia, le hice mal a la iglesia, le hice mal a Dios por estar empecinado, encaprichada en mi postura. Cuando podía haber aflojado mi postura y decir, acá estoy, volteo los muros y estoy contigo, pueblo de Dios, sigamos adelante peleando juntos la batalla para el Señor. Porque eso es lo que quiero como pastor,
que cada persona, sin muros que lo rodeen, porque no tenés por qué protegerte de la iglesia, no tenés por qué protegerte del pastor, no. No tenés por qué protegerte de los ancianos, de los diáconos, de uno de los otros. No hace falta protegernos de ellos, sino protegernos entre nosotros. La oveja, cuando es atacada por un lobo, intenta meterse dentro del rebaño para protegerse. El cabro lo enfrenta y después se lo come. Se lo come. Qué bueno es que en este día sean derribados esos muros, que pueda ser redarguido por la palabra del Señor, que sean derribadas las fortalezas, porque las armas, esta arma que estoy usando, la palabra de Dios, es poderosa, y hoy se rompen esos muros fortificados, se rompen, y hoy hay hermanos que son liberados de esos muros y se unen al pueblo todo de Dios a decir, sigamos juntos peleando la batalla del Señor. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la palabra de Dios? Tenemos que ver a la tarde, corregir e instruir en justicia. Pero leemos el verso 17, pastora. ¿Qué dice allí la Biblia? ¿De Corintios? Sí. No, perdón, de Timoteo. De Timoteo 3, verso 17. Segunda carta de Timoteo 3, 17 dice lo siguiente. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí cuando dice perfecto habla de madurez. Una manzana perfecta no es una manzana que sea exactamente parejita. No, está madura, está buena para comer. Eso es perfección, madurez. Para que madures, hombre, para que madures, mujer, en la vida espiritual. Y estés preparado para toda buena obra. ¿Dónde? En la iglesia, en la vida, que incluye la iglesia. Para que seas un buen hombre, un buen ciudadano, un buen padre de familia, un buen trabajador, un buen comerciante y un buen cristiano, un buen predicador, un buen siervo de Dios. ¿Cómo te prepararás? Por la inspirada, eterna palabra de Dios, que es útil para ser enseñados, redarguidos, corregidos e instruidos en justicia. Nos prepara para ser hombres y mujeres cabales, preparados para toda buena obra. Oramos al Señor. Amado Padre, he compartido tu palabra, Señor. Y sé que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Obra en tu pueblo en esta hora, Señor. Obra, Dios mío. Gracias porque yo sé que lo estás haciendo, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Y si vos en este día tenés que romper muros, que te encerraste adentro de esos muros, y hoy Dios te dice, poné marcha atrás, vamos a empezar de vuelta. Fíjate que la cosa es así. Ponele claridad a tus pensamientos. El color de la plata. Por eso es redarguir. Como un color claro. Oramos a Dios. Repetimos esta oración. Eterno Dios. Eterno Dios. ¿Cuántas veces? Se me ha enturbiado. El pensamiento, Señor. Señor. Pero hoy retrocedo, Señor. Señor. Al punto de partida, Señor. Señor. Que mis ideas. Y quiero que mis ideas sean aclaradas. Ya estoy, Señor. Con las ideas claras. Las quiero poner en claro, Señor. Y en práctica. Estar en comunión, Señor. Con tu cuerpo, la iglesia. Señor. Con tu cuerpo la iglesia, Señor. Y estar preparado para toda buena obra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Amén. Jesús. Amén. Bendigo a mi hermano, a mi hermana. Gracias por la obra que haces, Señor Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando.